Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar con un tiempo de adoración. Y por si se conectaron temprano la vez pasada, vamos a repetir una canción. Está basada en un pasaje en Números, en donde se dice una frase que se canta durante la canción. Dice: mi Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él dijo, él hará; si él habló, él ejecutará. Dice: mi Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él dijo, él hará; y si él habló, él ejecutará. Mi Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él dijo, él hará; y si él habló, él ejecutará. ¿Y qué ha dicho? ¿Qué ha dicho el Señor? ¿Y qué ha dicho? Dicho el Señor. Me has dicho que nunca me dejarás y que nunca me desampararás, que por siempre a tu lado estaré, que contigo nunca temeré. Mi Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él dijo, él hará; y si él habló, él ejecutará. ¿Y qué ha dicho? ¿Qué ha dicho el Señor? ¿Y qué ha dicho? ¿Qué ha dicho el Señor? Me has dicho que nunca me dejarás y que nunca me desampararás, que por siempre a tu lado estaré, que contigo ya nunca temeré. Me has dicho que por siempre es tu amor, me has dicho que ahora tengo tu perdón, dijiste que ahora tengo tu adopción y que Cristo ejecutó mi redención. ¿Y qué ha dicho? ¿Qué ha dicho el Señor? ¿Y qué ha dicho? ¿Qué ha dicho el
Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven. Y toca mi corazón, derrama tu santo amor, toca mi corazón, Santo Espíritu, ven, escucha mi petición, concédeme tu unción, pues tú eres mi bendición, Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven. Y lléname con tu amor, enciende mi corazón, que anhelo tu comunión, Santo Espíritu, ven. Insisto en esta oración, por una sola razón, porque tú eres mi porción, Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Y lléname con tu amor, enciende mi corazón, anhelo tu comunión, Santo Espíritu, ven. Insisto en esta oración, por una sola razón, porque tú eres mi porción, Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Espíritu, ven.
presencia me da fe. Yo permaneceré en tu presencia, Rey de Israel, y a tu imagen me transformaré. Y a tu imagen me transformaré. Yo permaneceré en tu presencia, Rey de Israel, y a tu imagen me transformaré. Toca mi corazón, derrama tu santo amor. Toca mi corazón, Santo Espíritu, ven. Escucha mi petición, concédeme tu unción. Pues tú eres mi bendición, Santo Espíritu, ven. Pues tú eres mi bendición, Santo Espíritu, ven. Espíritu, ven. Espíritu, ven. Espíritu, ven. Pues de esa manera, como en la canción, así pido para nosotros y para toda la iglesia que tengamos una experiencia con el Espíritu de Dios, que es la promesa del Espíritu Santo, que es lo que vivifica la vida espiritual, la conexión con Dios. Y que siento que es lo que hace la diferencia cuando tenemos una conexión con el Espíritu Santo. Todo lo que Dios dice en la Biblia cobra vida. Y es por eso que dijo el Señor que es necesario, dice, es necesario que yo me vaya. Y bueno, entonces, Dios, te pedimos que nos envíes a tu Espíritu Santo y que tengamos la oportunidad de experimentar todo lo que nos promete la palabra, a lo que tenemos derecho a través de lo que hizo el Señor Jesús, incluyendo en este momento, en este mensaje y el resto de nuestras vidas. No es nada más para un ratito. Espíritu, ven. Espíritu, ven. Espíritu, ven.
pasemos a lo que sigue. Gracias, David. Le damos muchísimas gracias al Señor por la oportunidad de estar reunidos nuevamente. Sabemos que el Señor tiene un propósito, un plan hermoso para cada uno de nosotros y bendecimos al Señor pues por la oportunidad que tenemos de disfrutar juntos este tiempo en paz, en armonía. Como dice la Escritura, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, David, por tu participación con nosotros. Aleluya. Nuestro mensaje de esta tarde se titula Dios cumple su palabra. Recientemente hemos hablado de promesas de Dios que se cumplen. Hoy queremos hacer énfasis en que Dios cumple su palabra y nos estamos fundamentando, nos estamos apoyando en este párrafo del primer canto que escuchamos, establecido en el libro de Números, en el capítulo 23, verso 19, que nos dice lo siguiente: Dios no es hombre, por lo tanto, no miente. Y ya habíamos comentado alguna vez que qué terrible que se vea precisado el Señor para hacer esta aclaración, dada la inclinación continua, constante de los seres humanos para caer en la mentira, por diferentes razones, la mayoría de ellas para justificarse o para evadir las responsabilidades de sus actos. Números entonces, capítulo 23, nos dice lo siguiente: Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, continúa diciendo la Escritura, por lo tanto, no cambia de parecer. Entonces, aquí estamos viendo dos condiciones terribles de la humanidad. Una, su propensión a la mentira, y el otro, pues la facilidad con la que cambian de parecer unos y otros. Se comprometen en una forma, después se desdicen de ese compromiso, siempre no. Y así esa es la condición, pues desgraciadamente general de la humanidad. ¿Acaso, dice el Señor, alguna vez habló sin actuar? ¿Acaso alguna vez prometió sin cumplir? Bien, pues de eso que escuchamos al inicio de nuestro tiempo juntos es de lo que vamos a compartir en esta tarde. A continuación vamos a considerar algunos acontecimientos de la historia reciente de la humanidad que fueron anunciados en la Biblia y que han tenido su cabal cumplimiento ante la vaga mirada de la humanidad. Los eventos bíblicos se han ido cumpliendo y el mundo no se da cuenta. Es impresionante. Pero bueno, de eso se trata, de que estemos atentos, de que aprendamos a poner atención a aquello que Dios ha prometido o que Dios ha anunciado que va a acontecer. Queremos referirnos al capítulo 24 de la versión del Evangelio de Jesús escrita por Mateo.
En el párrafo 3 en adelante, la escritura nos dice lo siguiente. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Qué importante. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Uy, tremenda palabra de nuestro Señor. No hay duda de que vivimos en un tiempo profético. Lo que antes parecía lejano y simbólico, hoy se está cumpliendo ante nuestros ojos. Pongamos o no atención a ello. La Biblia no es un libro antiguo, caduco, sin relevancia. Es la palabra viva de Dios y sus profecías nos muestran que Él tiene el dominio total de la historia de la humanidad. Estos eventos nos confirman que el regreso de Cristo está cada vez más cerca. El primer evento que queremos señalar en esta tarde es Israel restaurado como nación. Esto sucedió en 1948. El otro día estábamos considerando que el Estado judío tiene la misma edad que mi hermano mayor. Recientemente mi hermano mayor cumplió sus 77 primeros años. También el Estado de Israel cumplió sus primeros 77 años en el 1948. Uno de los eventos más notables que podemos referir es la restauración de Israel como nación. Lo que para algunos solo fue una decisión humana entre las naciones vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, no es otra cosa sino el cumplimiento de una profecía que encontramos en el libro del profeta Isaías. En el capítulo 66, el último, el profeta nos da esta enseñanza. Verso 8. ¿Quién ha visto algo tan asombroso? Ha nacido una nación entera en un solo día. Ha surgido un país en un instante. Sin embargo, cuando Sión tuvo sus dolores de parto, dio a luz a sus hijos. Por casi 1900 años, Israel estuvo disperso por el mundo. Sin embargo, el 14 de mayo de 1948, la nación fue restablecida en un solo día, cumpliendo la profecía con toda precisión. Ezequiel, en el capítulo 37, también nos dice al respecto. Versos 21 y 22 nos dicen así. Así dice el Señor soberano. Reuniré a los hijos de Israel de entre las naciones donde fueron esparcidos. Los llevaré de regreso a su propia tierra, desde los lugares a donde fueron esparcidos. Los unificaré para que formen una sola nación sobre los montes de Israel. Un rey
los gobernará a todos. Ya no estarán divididos en dos naciones o en dos reinos. Recordemos que al final de su permanencia en su tierra, Israel estaba dividido en dos secciones. Una que tenía su sede en Samaria, otro que tenía su sede en Jerusalén. Dios cumple su palabra aunque pasen siglos. Lo que parecía imposible se hizo realidad. Y esto señala lo que podemos entender como el reloj profético del fin. Israel recupera Jerusalén. Es el segundo aspecto que podemos considerar que se ha cumplido y que estaba debidamente anunciado por el Señor. El libro del profeta Zacarías, en el capítulo 12, también nos habla de esto. Haré que Jerusalén, dice el Zacarías capítulo 12, verso 2, haré que Jerusalén sea como una bebida embriagante que causa que las naciones vecinas se tambaleen cuando envíen a sus ejércitos para sitiar a Jerusalén y a Judá. En aquel día yo convertiré a Jerusalén en una roca inamovible. Todas las naciones se reunirán en contra de ella para tratar de moverla, pero solo se herirán a ellos mismos. Qué importante escritura. Hace unos días, tan solo unos días, pudimos ver cómo en la Organización de las Naciones Unidas, cantidad de representantes ante esa organización del mundo entero mostraron su repudio a la ponencia del primer ministro de Israel. Fue verdaderamente impactante ver que el hombre apenas tomaba la palabra y la gran mayoría de los asistentes a esa asamblea se levantaron de sus asientos. Definitivamente había un acuerdo entre ellos de hacerlo y la gran mayoría, yo no sé si fue el 80, el 90% de los asistentes, se levantaron y se pasaron a retirar como una demostración de un rechazo contundente a las políticas que el gobierno de Israel está siguiendo en su ocupación de la tierra de Gaza. Sabemos todos que la intención es deshacerse del flagelo del terrorismo y por eso es que se ha propuesto la ocupación total. Pero bueno, independientemente de los aspectos y de los pormenores de esa acción bélica, nosotros aquí estamos leyendo en el párrafo 3 de Zacarías 12, en aquel día yo convertiré a Jerusalén en una roca inamovible. Todas las naciones se reunirán en contra de ella para tratar de moverla, pero solo se herirán a ellos mismos. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor? Bueno, pues lo que nos está diciendo es que va a haber una confabulación a nivel global en contra de Israel, y no solo porque ya la ha habido en otros momentos. ¿Y qué ha resultado de aquellas agresiones, de aquellas confabulaciones en contra del pueblo de Israel? Pues que Israel ha mantenido su integridad, Israel ha salido airoso de los intentos por destruirla. Y estamos nosotros viendo cómo
a esta acción de repudio, seguramente van a seguir otro tipo de acciones que corresponden también a lo que Dios ha anunciado en su palabra. Pero, ¿qué dice el Señor? Pero Jerusalén es una roca inamovible. Por eso es que decimos que el restablecimiento de la nación de Israel es el reloj del fin, porque a partir de ese momento empieza la cuenta regresiva para el fin de los días como los conocemos. Durante la Guerra de los 6 días, en 1967, Israel recuperó Jerusalén Oriental y el monte del templo. Desde entonces, la ciudad se ha convertido en el centro de tensiones internacionales, tal como lo anunció la profecía que acabamos de leer en el párrafo 12. Dice esta profecía: haré que Jerusalén sea como una bebida embriagante que causa que las naciones vecinas se tambaleen cuando envíen a sus ejércitos para sitiar a Jerusalén y a Judá. Pues ya sucedió. ¿Y qué sucedió? Que Israel no solamente defendió su tierra, defendió su territorio y su existencia, sino que además añadió a su posesión la parte oriental de Jerusalén, que estaba bajo otro yugo, bajo otro dominio. Muy bien, el Salmo, en el libro de Salmos, capítulo 102, párrafo 16, tenemos este señalamiento de parte del Señor. Pues el Señor reconstruirá Jerusalén y aparecerá en su gloria. El Señor reconstruirá Jerusalén. ¿Qué podemos ver? ¿Qué imágenes podemos ver en la actualidad con respecto de Jerusalén? Una ciudad moderna que tiene su parte antigua, que es visitada por millones de personas al año, pero también una ciudad moderna, una ciudad gloriosa, a pesar de vivir en medio de una crisis bélica en estos días. Según datos de la Enciclopedia Libre, Jerusalén en el año 2017 fue el destino turístico más visitado del mundo, con 3.5 millones de visitantes. Hoy es el foco de atención mundial y el foco de tensión mundial. Su papel profético es clave para el cumplimiento de los eventos finales. ¿Qué otro evento podemos comentar? Los preparativos para el tercer templo, que tienen su ubicación y su cumplimiento también ahí en Jerusalén. Los preparativos para el tercer templo. Hemos comentado con relativa frecuencia que lo que a los cristianos nos parece un nuevo yerro del pueblo de Dios, el hecho de tener listos muchos de los elementos que constituirán el restablecimiento del culto y los sacrificios en Jerusalén, es el cumplimiento de otro de los anuncios del Señor en su palabra. El profeta Daniel en el capítulo 9 nos dice lo siguiente, párrafo 27. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para ese profanador finalmente caiga sobre él. ¿De qué estamos hablando aquí, amados?
El Señor nos está hablando proféticamente de que habrá una nueva era en donde el templo, el culto, los sacrificios se reanudarán en Jerusalén. Y alguien que conozca un poco el ambiente bíblico, pues podría decir, oye, pero es que desde que se dispersó Israel, desde que fue destruido el segundo templo, pues ya no hay sacrificios, ya no hay sacerdocios, ya no hay esto, ya no hay lo otro. Efectivamente, ya no lo hay. Pero el pueblo de Israel, el pueblo que está apegado a la ley, está en el proceso de instaurar nuevamente el culto y los sacrificios en Jerusalén. Algo que para todo este tiempo, algo que para todos nosotros como nuevas generaciones resulta inconcebible, inconcebible desde el punto de vista de la fe. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesucristo fue el sacrificio, el único sacrificio que pudo satisfacer la demanda de justicia del Dios vivo. Entonces, después de Jesús, ya no hay por qué haya sacrificios. Pero bueno, aquellos que siguen apegados a la ley de Moisés quieren restablecerlo. Y uno pensaría, y lo hemos comentado, como decía yo hace un instante, lo hemos comentado en repetidas ocasiones, ellos ya tienen todo listo para que de un momento a otro puedan volver a edificar el tercer templo al que le han llamado así, el tercer templo, que cumple con los requisitos de esta palabra en Daniel capítulo 9. En Mateo capítulo 24 tenemos una palabra al respecto de parte del Señor Jesucristo. Mateo en el capítulo 24, el párrafo 15 nos dice así: llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel. Jesús confirmando lo que esta profecía del libro de Daniel nos da a conocer. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. ¿Y qué alerta incluye? Lector, presta atención. No puede haber profanación de ese lugar santo si no hay templo. Por eso tiene que haber templo, tienen que ser instaurados los sacrificios y el culto para que exista esta posibilidad de que a los 3 años y medio de haberse constituido nuevamente el culto, este personaje siniestro que ha sido levantado de parte de Satanás va a cometer esta falta gravísima de la que hablan Daniel y el Señor Jesucristo. Eso es un evento que está por ocurrir. Pero también ya podemos nosotros contar con que todos los elementos para la construcción del tercer templo están listas. Ya está el sacerdocio instruido. Ya están todos los elementos que hacen falta para que de un momento a otro surja nuevamente el culto y los sacrificios en Jerusalén. Lector, presta atención. Aunque el templo aún no se ha reconstruido, como mencionamos, hoy en día existen organizaciones dedicadas a esta reedificación. Decíamos, ya están los utensilios listos, los sacerdotes entrenados, animales incluso preparados
importados desde otros lugares para los sacrificios. La reconstrucción del templo, impensable hace un siglo, ahora es una posibilidad concreta y verdaderamente próxima. Cada elemento profético se está alineando. El cumplimiento literal del plan de Dios está más cerca que nunca. Y nos referimos a el tiempo del fin, a los tiempos finales. Un evento más que podemos considerar que anunció o que está anunciado en la Escritura y que lo estamos comentando porque Dios, precisamente, Dios cumple su palabra. La difusión global del Evangelio. También lo leímos en Mateo 24, en el párrafo 14. La Escritura nos dice así: se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán. Entonces vendrá el fin. Hace 2000 años esto parecía imposible. Hoy, gracias al Internet, a los satélites, la radio, la televisión, la traducción de la Biblia a más de 3400 idiomas, el Evangelio está llegando a casi cada rincón del mundo. Y en lo que estemos platicando, ese casi se va a reducir aún más hasta que llegue el punto en el que la palabra del Señor alcance cada rincón de todo el mundo. Lo que nos sitúa en un momento muy próximo al cumplimiento total de esta premisa señalada por el Señor. Incluso nosotros, amados, que nos estamos congregando a distancia a través del Internet, para nosotros es un beneficio enorme el que podamos estar hoy en un lugar compartiendo esta palabra y los que reciben el mensaje estén en cualquier otro lugar del mundo, no solamente de nuestro país, de nuestra ciudad, del mundo. A través de esta señal, pues hemos tenido la bendición de poder conjuntar personas de los Estados Unidos, personas del Canadá, personas de México, y en ocasiones hemos recibido comentarios de nuestras publicaciones de personas de Sudamérica, de personas de diferentes rumbos y regiones del mundo, a través del Internet. Nosotros mismos resultamos muy bendecidos por el avance de esta tecnología, pero es precisamente esta tecnología la que dará cumplimiento a esta promesa del Señor de que será predicado el Evangelio a toda criatura y luego vendrá el fin. Marcos en el capítulo 13, verso 10 nos dice así: pues la buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones. Así es. No puede venir el Señor, no puede venir, no puede, no puede dejar de cumplirse ni un solo paso del procedimiento que el Señor estableció en su palabra. Y esta condición de que todo el mundo pueda recibir el Evangelio se está cumpliendo ante nuestros ojos. Antes había que mandar Biblias en barcos, en cargamentos secretos a las naciones que la prohibían. Hoy en día el Internet lleva la Biblia, la palabra de Dios, a todos los rincones donde hay Internet, donde hay un teléfono celular, donde hay una tableta.
aunque también permanecen algunos lugares con la prohibición y el bloqueo de la señal de Internet. Claro que sí también. Dios está usando esta tecnología y los medios modernos para acelerar su plan. Esto nos demuestra que estamos en los últimos tiempos, efectivamente. ¿Qué otro aspecto, qué otro tema podríamos considerar que se está cumpliendo de aquello que Dios ha anunciado? Guerras, conflictos y amenazas globales. La UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su biblioteca digital contabilizó que desde la Segunda Guerra Mundial, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, han habido un promedio de 100 conflictos importantes, 100 conflictos armados más. Uno podría pensar que con la Segunda Guerra Mundial ya el ser humano había entendido el mensaje, pero no, han habido otras 100 guerras, otros 100 conflictos armados, entre naciones, entre pueblos, entre provincias, entre etnias, conflictos importantes. Son muchísimos más los que se contabilizan a niveles menores, pero de cierta relevancia, por lo menos 100. Mateo en el capítulo 24, regresamos ahí, en el párrafo 6 y 7 leemos lo que sigue. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder. ¿Se acuerdan de John Lennon? John Lennon que cantaba que imagináramos un mundo en donde solo hubiera paz, donde no hubiera situaciones que confrontaran a la humanidad, sino que solamente pudiera haber paz. Bueno, dice aquí el Señor, hablando el Señor Jesucristo, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder. Aunque haya canciones muy inspiradas por la paz, aunque haya deseos de las Misses Universo que aboguen por the world peace, son cosas que deben suceder, amados. ¿Y por qué deben de suceder? Porque son parte de las lecciones que este mundo se provoca y que tienen que suceder antes del fin, pero que son un anuncio de que el fin viene. Dice, es verdad, estas cosas deben suceder, dice el párrafo 6 en la segunda parte, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Párrafo 7, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. El siglo XX hospedó dos guerras mundiales, también la llamada Guerra Fría y múltiples conflictos en Medio Oriente, África y América Latina, terrorismo a nivel global y tensiones nucleares multinacionales. En la actualidad, guerras como la de Rusia contra Ucrania o amenazas en Asia y Medio Oriente cumplen con lo anunciado por Jesús. Y todos somos testigos. La palabra nos enseña también en el libro del profeta Joel, en el capítulo 3, versos 9 y 10, nos dice lo siguiente.
digan a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra. Llamen a sus mejores hombres de guerra, que todos sus combatientes avancen para el ataque. Forjen las rejas de arado y conviértanlas en espadas, y sus herramientas para podar en lanzas. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. ¿Y qué estamos viendo, amados? Que el mundo entero se está armando hasta con los dientes, por todos lados. Hay naciones que por vocación son pacifistas, entre los que podíamos contar a México. Pero ¿qué ha sucedido, amados? Que aunque no entremos en conflicto con otras naciones, en nuestra propia tierra hay un conflicto bélico entre grupos criminales y las autoridades, en donde las autoridades incluso han llegado a capitular ante las acciones criminales. Un país supuestamente identificado con la paz entre las naciones, con un conflicto terrible de violencia y muerte en su interior. Entrenan aún a los más débiles para que sean guerreros. Estas guerras no son casualidad, son parte del panorama profético que Dios ya nos había revelado. En medio del caos, Él sigue en total autoridad, aunque haya quienes piensen que no es así. Otro concepto que podemos considerar, otro punto que podemos considerar anunciado y cumplido cabalmente, pestes, desastres y terremotos. Mateo 24, que ha sido nuestra referencia en la escritura, nuestra columna vertebral de este mensaje. En el verso 7, en la segunda parte, dice, habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Y el Evangelio, la versión de Lucas, en el capítulo 21, el párrafo 11, nos dice lo siguiente. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. En el año 2020 se registraron 1,435 sismos mayores a los 5 grados de la escala de Richter en algunos lugares. Hasta un sismo de 6 grados o basta un sismo de 6 grados para causar una total devastación, como el ocurrido en la región este de Afganistán a principios de este mes, que causó la muerte de más de 800 personas y miles de heridos. El mundo ha enfrentado pandemias devastadoras, como la del COVID-19 o la influenza española en principios del siglo XX, que en nuestro país, esta última, el COVID, provocó la muerte de, según las autoridades, de 350,000 personas, pero según cifras no oficiales, prácticamente el doble. Cada año los desastres naturales aumentan en frecuencia e intensidad. Los terremotos más fuertes, huracanes, sequías y plagas confirman que lo que dijo el Señor Jesucristo es cierto y se está cumpliendo ante el descuido
de la humanidad. Y son cosas en las que debemos de poner atención porque son cumplimientos cabales de lo que Dios ha anunciado en su palabra. Aún habrán de suceder más calamidades de este tipo, lamentablemente, porque así está anunciado. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, nos habla también de aquello que está por acontecer. Dice el verso 8, levanté la vista, vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad, y con animales salvajes, además. Estas señales no deben asustarnos, amados, sino alertarnos. Son llamados de Dios para el arrepentimiento y para que le busquemos con determinación. El último aspecto que queremos comentar como algo que Dios anunció y que se está cumpliendo en nuestros días es la apostasía, la crisis moral y el avivamiento espiritual. Es una muy extraña combinación de conceptos que son antagónicos. Crisis moral y avivamiento espiritual. Apostasía y avivamiento espiritual. Por un lado, la deserción de falsos y aún auténticos creyentes que son engañados por las maravillas del diablo y por la seducción de los espíritus de sensualidad y fornicación que dominan la mente y el corazón de muchos que se consideraban creyentes. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, párrafo primero, en adelante, nos dice así: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control o dominio propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. ¡Qué fuerte! Lo hemos comentado, sí, yo sé, lo hemos comentado ya en alguna ocasión, reciente incluso. Dice, rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Sabemos cuál es el único poder capaz de hacernos obedientes a Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es aquel que nos revela a Jesucristo, nos permite comprender el propósito de Dios para nuestra vida y nos habilita para poderlo seguir, haciendo a un lado aquello que fue un distractor en nuestra vida. El Espíritu Santo. Dice, aquellos que rechazan esto, aléjate de esta clase de individuos. Volvemos a Mateo capítulo 24, párrafo 12. Nos dice así: abandonará el pecado, perdónenme, abundará.
abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán. Y entonces vendrá el fin. Y es que esa, amados, es una duda que mucha gente ha tenido a lo largo de la historia. Muchos han dicho, bueno, pero es que nosotros nacimos en una nación en donde hay una cultura preferentemente cristiana y muchos países en Latinoamérica. Así es, y bueno, incluso los Estados Unidos y que fueron colonizados por Inglaterra, también llegó ahí el Evangelio, quizás de una manera más pura que el Evangelio que nos llegó a nosotros a través del dominio español. Pero bueno, dice, se predicará la buena noticia acerca del reino. Abundará el pecado por todas partes. El amor de muchos se enfriará. Pero en el párrafo 14, que es la combinación, se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán. Y solo entonces vendrá el fin. Vivimos en una época de relativismo moral, rechazo a la verdad bíblica e incremento del pecado. Al mismo tiempo, vemos avivamientos espirituales en los Estados Unidos, Europa, África, Asia y aún en América Latina, y un resurgimiento del deseo por conocer a Dios en muchos países, en muchas naciones. Hay una creciente ola, por llamarlo de alguna forma, de evangelismo público en diferentes lugares. También lo hemos comentado recientemente. Pero tal vez uno de los más notables, pues ha sido el derivado de los sucesos recientes en los Estados Unidos, que han también motivado a una gran cantidad de personas que se mantenían en una actitud pasiva respecto de su fe, pues ahora están tomando acción para darla a conocer. Entonces, ¿por qué menciono los Estados Unidos? Pues porque quizás ahí son las mayores cantidades de creyentes que se han convocado para salir a las calles y anunciar su fe a toda la nación. Entonces, pero también está sucediendo en otra escala en todos estos países que hemos mencionado. El libro del profeta Joel, en el capítulo 2, y es tan importante, por eso lo repetimos una y otra vez. En el verso 28 dice, entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Lo está anunciando el Señor, lo está anunciando el Dios vivo y verdadero. Derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Ahorita mismo, al inicio de nuestro tiempo juntos, David nos estaba animando para que permitamos que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida, traiga una frescura espiritual a nuestro ser, para que todos podamos actuar de acuerdo a los principios que Dios nos enseña en su palabra. Y de eso se trata, amados. De eso se trata, del Espíritu de Dios actuando en nosotros para llevarnos a comportarnos como Dios quiere que lo hagamos. En nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en los transportes públicos. Que no seamos
unos más de los que destruyen, que seamos de quienes construyen a través de la palabra de Dios, que podamos compartir las buenas nuevas de la salvación por la fe en Jesucristo. En esos días, dice, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Aquí nosotros comentamos y leemos, referimos las profecías de Isaías, de Daniel, de Joel, de Zacarías y de algunos otros profetas que menciona la Escritura. Pero en estos días, dice la Escritura, dice el Señor, que los hijos e hijas profetizarán. O sea que va a llegar un momento en el que ya no serán 3 o 4 o 5 o 10 los profetas que Dios use para manifestar su voz, para manifestar su guía a su pueblo, sino que va a haber cantidad. Dice, sus hijos e hijas, de mujeres, de jovencitas, de jovencitos, de varones, levantados por Dios para anunciar las buenas nuevas, que profetizarán y anunciarán los eventos que están por acontecer. Sus ancianos tendrán sueños y algunos pues ya estamos en ese piso. Sus ancianos soñarán sueños. Y estamos en esa disposición de que el Señor nos revele en sueños su perfecta voluntad. ¿O solamente nos dormimos para descansar? ¿Sabíamos que nuestro sueño puede ser un instrumento que Dios utilice para revelarse a nuestro corazón? Entonces, ¿por qué mejor en vez de irte a dormir, ay, qué cansado estoy? ¿Por qué no mejor, Padre, estoy disponible? Mi estación está abierta a tu señal. Bienvenido tu mensaje, bienvenida tu voz a mis sueños. En vez de estar contando ovejitas, mejor estemos abiertos para que el Señor hable a nuestro corazón durante nuestros sueños. Obviamente no es porque nosotros queremos, es porque el Señor ya lo anunció y nosotros, en consonancia con lo que ya anunció el Señor, nos mostramos disponibles. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre sirvientes, hombres y mujeres por igual. Gloria al Señor Jesucristo. En estos dos fenómenos, la maldad y el avivamiento, confirman que el trigo y la cizaña están madurando juntos antes de la siega final. Cada uno de estos acontecimientos que hemos comentado demuestra que Dios sigue cumpliendo su palabra con exactitud. El reloj profético avanza y todo apunta al próximo gran evento, el regreso del Señor Jesucristo. Aleluya. Lucas en el capítulo 21, párrafo 8, nos dice lo siguiente, estamos por concluir. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, paréntesis, ya comenzaron, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. No quiere decir que nos vamos a poner como los gigantes de Tula, quietecitos y viendo para arriba. Quiere decir que estemos en una actitud de dinamismo, actitud de acción. ¿Por qué? Porque la salvación está cerca. Estemos atentos, no nos distraigamos, amados. Yo sé, el mundo es muy atractivo, hay cosas muy lindas que disfrutar en el mundo, claro que sí, pero no estemos distraídos, nuestra salvación está cerca. Estemos pendientes de nuestra salvación, del tiempo de nuestra salvación.
Ante esas evidencias, ¿qué debemos de hacer? Pues debemos vivir en santidad y obediencia al Señor. No dejarnos engañar por el miedo ni las falsas doctrinas. Predicar el evangelio con determinación a quien te toque hacerlo. Mantener nuestros ojos puestos en Jesús y no en las circunstancias. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer en atención a estos eventos cumplidos. Señor, te bendecimos y te damos gracias porque tu palabra es fiel. Te damos gracias porque nos has demostrado con tu palabra que han habido eventos, por lo menos los que comentamos en esta tarde, que se han cumplido conforme tu propósito y tu voluntad perfecta. Y estamos atentos de que los que aún no se han cumplido se vayan a cumplir, porque así lo has determinado, Señor. Y nosotros tenemos esta certeza, que tú quieres que vivamos pendientes, atentos a lo que tu palabra nos indica para estar listos, disponibles para cuando tú decidas venir por cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues también queremos dar oportunidad a todas las personas que nunca se hayan comprometido con Dios de una manera en la que, en la manera en la que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cómo es como nos enseña el Señor a comprometernos con Él? Pues doblegando nuestra vida ante su autoridad, reconociendo que el que manda es Dios, recibiendo esa verdad con gusto, no en rebelión, no con rezongos. Ay, pues si tú quieres mandar, pues manda. No, que podamos nosotros con toda libertad y de corazón pedirle a Dios que venga a nuestra vida y establezca en nosotros el trono de su justicia, su rectitud y su poder. Si gustas hacerlo, amigo, amiga, que nos acompañes en esta ocasión, te invitamos a que repitas con nosotros una declaración de fe, que es el inicio de un caminar con Dios que va a concluir, primeramente Dios, hasta la eternidad. O bueno, te va a proyectar hasta la eternidad porque no concluye. Padre, te bendecimos y te damos gracias en esta hora. Repite conmigo, amado, amada, por favor. Señor y Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias por permitirme entender que todo lo que tú has anunciado se cumple, que tu palabra se cumple, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra. Y en este día yo entiendo que muchos de estos eventos que hemos visto a nivel histórico, pues no son más que el cumplimiento de tu palabra, el cumplimiento de tu anuncio. Y en este momento, Señor, yo entiendo que necesito una comunión contigo, una relación que no sea una relación lejana, distante, religiosa, sino que pueda ser una relación cercana, íntima contigo. Por eso, en este momento, yo te suplico, Señor, que perdones toda mi maldad. Sé que he hecho cosas malas, lo entiendo, lo acepto, y te pido perdón por eso, Señor. Y te ruego que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida. Te recibo en mi corazón como mi máxima autoridad. A partir de hoy determino, Señor, obedecerte por propia voluntad. Te doy gracias porque lo puedo hacer, porque sé que quién mejor que tú, que creaste el universo, puedas dirigir mi vida
para que pueda yo tener una vida plena, abundante, feliz. Te doy gracias por esto y ahora te ruego, mi Dios, que me llenes con tu Espíritu Santo, que me guíe a cada momento, en cada situación de mi vida, que me lleve a tu verdad, a toda verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias, Padre. Amén. Muy bien, pues muchísimas felicidades a ustedes que han hecho esta declaración por primera vez. Los felicitamos, les damos la más cordial bienvenida a la familia de Dios. El compromiso no es con nosotros, es con el Señor, el único y verdadero Dios. Y nosotros les ofrecemos pues todas nuestras publicaciones, nuestros recursos en línea para que los puedan aprovechar y disfrutar. Y también que pues si es de su agrado, que nos acompañen en nuestras transmisiones. Por lo pronto, el próximo domingo al mediodía tenemos nuestro siguiente tiempo juntos y en el curso de la semana también tenemos actividades. Pueden ustedes informarse a través de nuestras redes sociales. Les damos pues la más cordial bienvenida. Muchas felicidades por esta decisión. Y bueno, pues, ¿qué podemos nosotros decir? Se están cumpliendo las condiciones que dijo el Señor Jesús y nosotros pues debemos estar preparados, debemos estar listos. Y bueno, de eso se trata todo esto, amados. Desde la ciudad de De Soto, en Dallas, Texas, les saludamos y nos despedimos con mucho cariño de las personas que nos acompañan a través del Facebook y también a través del Zoom, con quienes estaremos un momento más. Que el Señor les bendiga, que todos tengamos una semana llena de la bendición del Señor por su presencia, por su palabra y por su espíritu en el corazón de cada uno de nosotros. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra que limpia, transforma y santifica nuestra vida. Deseamos entregar con gratitud nuestro diezmo, aportaciones y ofrendas, entendiendo que cada buena dádiva recibida proviene de ti. Bendecimos nuestras fuentes de ingreso y bendecimos a nuestros empleadores, socios, empleados o benefactores, rogándote que te reveles al corazón de cada uno de ellos para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Te rogamos que bendigas este ministerio que tú has levantado y escogido para revelar tu presencia y tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje